Hola, ¿cómo están? ¿Estamos listos para empezar? Hola, Gabriel, qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bien, Luis? bien, bien, gracias. Gracias por acompañarnos, pues a nutrir un poco esta conversación, ¿no? Hoy tenemos pues un gran invitado especial que es Gabriel Vera, fundador de Portal Educativo, quien pues, nos acompañará en esta conversación para profundizar en la megatendencia educativas que se ven en la región, qué se necesita, qué hace falta, cómo lo ve desde su perspectiva. Yo platicarles un poquito inicialmente con una introducción de lo que yo veo un poco, dándoles un poco de contexto de cómo viene el EdTech, ¿no? Las tecnologías educativas al día de hoy y por qué es gran momento de evaluar esta industria, de seguir esta industria como una oportunidad de inversión, vamos, ¿no? Al final creo que hay una gran carencia en Latinoamérica de servicios educativos y de necesidades educativas que generen progreso, ¿no? Para poder crear una cierta abundancia en la región latina y así poder incrementar el nivel educativo de toda la región, lo cual permite entonces pues, incrementar la calidad de vida como un fin importante, ¿no? Entonces, pues no se diga más, Gabriel, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. La dinámica será platicar un poco de datos duros, luego conversar con Gabriel un poco, conocer más a detalle lo que es Portal Educativo, su visión al respecto, y luego terminar con una sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? Genial, genial. Muchas Buenísimo. gracias a ti por la invitación. No, encantado. Entonces, primero que nada, pues empecemos con unos ciertos datos duros, nada más para poner a todos en contexto. Y bueno, hoy la suma de México, Brasil y Argentina principalmente, ¿no? Como los países de los más grandes, eh, eh, tienen alrededor de unos 93 millones de estudiantes que están en primaria y secundaria, ¿no? Y preparatoria, en K-12, ¿no? K12 que le llaman, ¿no? Los 12 años antes de empezar una carrera profesional, ¿no? Una carrera en la universidad, vamos. Esto, si lo pasamos a porcentajes de la población, estamos hablando de un 14% nada más de estos países de la población global en Latinoamérica, ¿no? Si sumamos los otros países, más o menos aproximamos que esta cifra se va a acercar que el 20% de la población en Latinoamérica está cursando hoy de primero de primaria a último año de preparatoria, ¿no? Antes de graduarse. Esto porque es importante ponerlo en referencia porque creo que hay una gran población allá afuera que necesita de mejorar un sistema educativo que no ha innovado en los últimos 100 años, ¿no? Los contenidos siguen siendo bastante obsoletos, los formatos, los procesos. Claramente ha habido tendencias y diferentes métodos educativos, pero no han sido adoptados en su generalidad, vamos, ¿no? O sea, existe el modelo Montessori y otros modelos suecos, etcétera, pero no han sido realmente el core de Latinoamérica. El core de Latinoamérica es el que todo mundo, todos los presentes conocimos a la hora de pasar por ese proceso en nuestra juventud. Y bueno, pues hoy viéndolo en retrospectiva, lo vemos o en un factor innovador, bueno, en la posición en la que estamos viendo lo que sucede en los avances. No son avances tecnológicos, vamos, sobre todo son esa penetración del Internet, ¿no? Esa accesibilidad a poder entrar a un Internet, ¿no? El contar con dispositivos móviles inteligentes, tabletas, computadoras, etcétera, que ahora cada vez a menores edades los estudiantes están teniendo más acceso a esa información, lo cual permite entonces poder crear nuevos modelos de negocio y modelos educativos en línea que sean mucho más efectivos, más económicos y accesibles y que permita entonces acelerar la inclusión la inclusión educativa en el menor plazo posible, ¿no? Ese es uno de los primeros datos. El segundo dato es 14 millones de personas en estos tres países y yo creo que unas 20 millones de personas están en educación profesional, ¿no? En higher education que le llaman.
Y bueno, ¿qué está careciendo y qué estamos viendo? Pues hay una carencia de contenidos educativos actualizados, vamos, ¿no? Las tendencias tecnológicas, las tendencias de negocio, los comportamientos humanos, las cosas que uno tiene que aprender al día de hoy para poder evolucionar como sociedad y como ser humano, para sobrevivir en un futuro, pues creo que mucho más interconectado por el Internet y por el mundo, ¿no? Digital, que creo que es importante no pasar por alto. Y sobre todo, digo, lo hablo yo, formando una familia, ¿no? Una familia, al final, pues algunas personas de mi generación, pues consideran o creen que todavía la educación es eso en una caja de zapatos, ¿no? En cuatro paredes, con maestros en un aula, que si bien yo lo veo más en que sí es importante esa parte social, ¿no? Como seres humanos somos sociales por naturaleza y el niño tiene que pues socializar y desarrollar esos soft skills, esos skills sociales, pero no necesariamente tienen que ser desarrollados en un ambiente escolar, sino un ambiente escolar sí puede ser remoto, sí puede ser en casa, aterrizado a su nivel, a su ritmo, ¿no? El 90%, lo que yo he entendido y aprendido del sector educativo es que el 80% del performance de un estudiante es responsabilidad del profesor. Y si no hay empatía con ese profesor o ese profesor tiene sus favoritos, o te regaña de más o no entiende tu personalidad o tu ritmo de aprendizaje, te puede destrozar la vida en un ambiente educativo, ¿no? Entonces, por eso mismo empiezan a salir plataformas que tratan de buscar ese santo grial para resolver muchos de esos problemas para que sea mucho más eficiente y sea de mayor calidad la educación. Por eso yo digo, soy fiel creyente de que mis hijos, pues hoy que sí están en un kinder de 4x4, empezar, sí, en un kinder de paredes de 4x4, no creo que vayan a tener una universidad como nosotros la vivimos. Yo creo que va a ser algo mucho más remoto. Va a ser más un tema de charter clases, ¿no? En donde tú vas a escoger tu propia currícula, vas a estudiar lo que quieres a tu ritmo en plataformas como Udemy, Udacity, Khan Academy y todas las que han salido. Bueno, en Latinoamérica le falta, bueno, está Platzi, empieza a salir Portal Educativo, pero Portal Educativo más enfocado a K12, pero claramente la evolución es que puedes subirte a todos los niveles educativos en el tiempo, y así la vida social va a ser, yo lo veo más como un tema de clubs, de afinidad y de gustos e intereses, vamos, ¿no? Donde pues a los que les gusta ir a la gimnasia olímpica vas a ser amigos en base a los deportes y a las actividades que a uno le gusta para desarrollar ese club de amigos, ¿no? Eso es como lo veo yo. Yo considero que el sector educativo en Latinoamérica es de las industrias que más cambios necesitan, que más destrucción creativa necesita por parte de emprendedores como Gabriel y más de 350 emprendedores revolucionando la educación a través del Internet en Latinoamérica están buscando resolver en esa carrera a crear abundancia y progreso, ¿no? Creo que pues una población mejor educada crea esos incrementos en riqueza, en entender qué sucede allá afuera, en profesionalizarse de diferente manera, poder incrementar tus recursos, al incrementar tus ingresos, pues automáticamente estás teniendo mayor poder adquisitivo, al tener mayor poder adquisitivo te permite pues poder vivir mejor, vamos, ¿no? Entonces, pues digo, nosotros ya hemos invertido en varias compañías, ¿no? Al día de hoy en el sector educativo, que rápidamente quisiera yo, pues, irme a describirles un poquito para que entiendan también qué diferentes formatos y modelos de negocio existen allá afuera. Y algo que, pues, para todos nosotros también hay una que otra que nos sirve para mejorar nuestros skills al día de hoy, que pues ya para muchos pueden llegar a ser obsoletos al dinamismo y a las necesidades actuales de cualquier compañía en un mundo digital, ¿no? Entonces, por un lado existe Topi University, que lo que busca es democratizar ese higher education, donde a través de bits como masterclasses, a través de expertos, estás aprende y aprende nuevas habilidades y nuevos conocimientos para tú crecer en tu compañía, ¿no? Poder crecer. Un segundito.
Perdónenme, aquí una crisis rápida de un niño llorando, entonces me distraía mucho, ¿no? Continuando rápidamente, pasamos un tema de ALBA, que es un ambiente más filosófico en un formato para una educación más temprana, ¿no? Tratando de revolucionar el sistema tradicional, ¿no? Actual, a través de la creatividad y otras habilidades. Esta tarea, bueno, ALBA es mexicana. Topi University nace en México, pero es de un fundador español que viene de Groupon y de Green y de otras industrias, pero un ambiente digital con mucha experiencia en masificar y crecer y escalar compañías digitales. Y ahora se está dando la tarea de resolver un tema de higher education. Tarefa viene de Colombia, ¿no? Que es una plataforma de tutoraje, ¿no? Para que los estudiantes en etapa en formación temprana y media, ¿no? En secundaria y preparatoria puedan acceder y mucho a resolver ese problema de lo que mencionamos, de que luego muchas veces no aprendes justamente por el ritmo del profesor o el estilo de enseñanza del profesor, y puedas entonces aprender de alguien que entienda de tu misma edad o un poco más grande, pero que tengan diferente estilo y personalidad contigo, ¿no? Por otro lado, también hemos invertido en Ubits. Ubits es una compañía también colombiana que es para reentrenamiento corporativo a través de un SaaS. Entonces es una prestación de la compañía que a través de recursos humanos te dan esa prestación para que puedas reentrenarte, ¿no? Y eso es muy valioso para las compañías porque si bien sabemos el querer oxigenar tu talento humano, decir, oye, ¿sabes qué? Es que esta persona ya no está dando el corte, ya no sabe del mundo digital, remueve lo que es muchas veces los errores que cometen grandes compañías, y por otro lado pretenden que una nueva generación, y luego le tiran al millennial, al que no sabe trabajar. No es que no sepa trabajar, para mí es un hecho de que no lo saben guiar y está distorsionado el nivel de aprendizaje y las necesidades de una nueva generación que quiere formarse diferente en un ambiente corporativo. No le entienden sus cabezas, sus gerentes, sus directores, sus líderes, y entonces sienten que no están dando el corte en un tema de ambiente cultural y corporativo. Por esa razón también existe ese choque cultural entre generaciones. El tema de Ubits es que viene de alguna forma a resolver parte de eso, en el sentido en el que es más fácil reeducar y reentrenar a tu fuerza laboral actual, que ya lleva años contigo trabajando, que se ha adaptado a tu cultura y ha trabajado bien, pero que hoy ya no está siendo tan productivo justamente porque carece de ciertos conocimientos modernos o vanguardistas. Y es una forma muy ágil y de accesible de poder reducir ese costo de transición, de recontratar un personal que es de billones de dólares a nivel global, ¿no? De fuga de capital humano, pérdida de capital humano para volver a contratar, reentrenarlos, hacerles onboarding y después darte cuenta que tampoco hizo fit y que decidió brincar a los 6 meses y entonces va de nuez a volver a empezar. Entonces tu área se vuelve improductiva, ¿no? Entonces es una manera de poder a través de Ubits reentrenar a tu equipo, poderlo medir como un área de recursos humanos, saber quiénes sí están tomando los cursos, con qué tasa de completion, ¿no? Con qué tasa de terminación del curso y qué calificación están sacando en los exámenes bueno, a final de cada taller o curso, para poder medir que realmente pues hay una actitud positiva por parte de tu capital humano en quererse realmente sofisticar y reentrenar para seguir creciendo profesionalmente, ¿no? Por otro lado, tuvimos una compañía, tuvimos porque invertimos en ella y pues, desafortunadamente durante el COVID no logró levantar nuevo capital. Fue de las pocas compañías de nuestro portafolio que tuvo que cerrar operaciones, inclusive pensando ahora en un ambiente remoto, se llama Tribu. Tribu es mexicana y lo que buscaba es crear estos pods virtuales y digitales aún como complemento de un sistema educativo de caja de 4x4, ¿no? Donde extracurricularmente te juntaras con tu comunidad a desarrollar otras habilidades de manera extracurricular con la gente de tu cuadra, ¿no? Armando tus tribus de 5 o 6 alumnos, invitando a una maestra a desarrollar esos skills diferentes en base a los gustos y preferencias, ¿no? Un poco a la tendencia a la que platicamos de dónde van a empezar a desarrollar nuestros hijos o las futuras generaciones esa vida social, ¿no? Y sorpresivamente empezó a haber un cierto auge justamente por los pods,
¿no? Los famosos pods que se formaron ahora de que no abrían las escuelas y tenías a tus hijos en casa, y se empezaban a formar microescuelitas con el mismo, con la misma currícula educativa que te mandaba la escuela, las mismas escuelas queriendo reaccionar y no podían, pero no fue lo suficiente como para demostrar realmente el valor de esta compañía creciendo hacia adelante, y pues desistieron, ¿no? Y finalmente nuestra sexta compañía que hemos invertido en el sector educativo a lo largo de estos 3 años es Portal Educativo, ¿no? Y bueno, es una compañía chilena que hoy pues abarca gran parte de la región latinoamericana, con un sistema de cursos en línea para diferentes partes de la primaria, secundaria y preparatoria. Ya nos platicará un poquito más Gabriel, pues él es el experto, no tanto yo, con clases en vivo y profesores, contenido educativo, etcétera, que si bien complementa significativamente o bien forma desde cero a nuevas personas que no han tenido la fortuna de acceder a un sistema educativo estable, ¿no? ¿Y por qué digo estable? Porque también es de sabios reconocer, bueno, no de sabios, es humilde reconocer que en Latinoamérica, yo hablando por México, estamos controlados por un sistema de gobierno, es una secretaría pública que controla mucho el formato, y creo que eso también no lo usan por un tema para realmente generar progreso, sino para generar un control en la población y las futuras generaciones a través de la educación. Y al mantener ignorante a la población, permite crear este populismo y crear este control de la monarquía política, para definir qué tanto la población pueda aprender y sofisticarse para entender mejor cómo es la vida y cómo es la vida profesional, para poder aspirar a ser mejor en la vida, ¿no? Y creo que estos sistemas arcaicos, centralizados y controlados por secretarías públicas inhiben significativamente esa inclusión educativa, por más que muchos de sus programas y muchas de sus promesas son crear esa abundancia, pero no lo logran. Un gobierno no puede hacerlo solo. En fin, ¿no? Entonces, estamos secuestrados de alguna manera por estos sindicatos, los maestros no van a trabajar, crean motines, en fin, se paran en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, por buscar supuestamente mejores condiciones de trabajo, pero en realidad no están trabajando, no hay capacitación de profesores, es una gran crisis a nivel global también esa capacitación de profesores, lo cual también un EdTech puede venir a resolver para poder poner las bases mínimas de manera digital, transparente y accesible por el Internet para educar a los maestros. Es igual de importante educar a un maestro. Un mal maestro, como bien dijimos, puede destrozar el desarrollo de múltiples alumnos, ¿no? Entonces, la responsabilidad de una institución académica en no contar con buenos maestros capacitados para abordar un frente moderno digital puede ser un suicidio, ¿no? En mi punto de vista. Entonces, finalmente, pues decirles que hay más de 100 compañías en LATAM. Digo, si quisieran, después de esta conversación, les puedo compartir esta pantalla para enseñarles que en realidad hay más de 100 compañías en toda la región latinoamericana en diferentes sectores, ¿no? Desde recursos educativos y experiencias, tecnología de STEAM, ¿no? De Science, Technology, Arts, Math, ¿no? Tienes el tema de aprendizaje de idiomas, financiamiento educativo, algo que en Latinoamérica carece, y es algo deplorable ver que de las 100 compañías, solo 4 realmente están consideradas para ofrecer un financiamiento educativo. Como en Estados Unidos, pues la gran crisis de los estudiantes es por sobrefinanciamiento educativo, ¿no? Entonces, unas cosas por otras. Hoy, ¿qué prefieres en Latinoamérica? Tener un estudiante endeudado, pero con un buen trabajo para ir pagando a lo largo de 20 años de su vida ese préstamo, pero con aspiración y con oportunidades, mejores oportunidades, una persona limitada en oportunidades y conocimiento que no genera progreso, que no genera productividad al país, pero no endeudada, ¿no? En un tema de educación. Entonces, es una reflexión que les dejo a ustedes. No hay respuesta ni correcta ni incorrecta, simplemente es una reflexión que yo tengo. Existen plataformas para habilidades del mundo laboral, ¿no? Para profesionalizarte en diferentes soft skills, aprender a programar, aprender de ventas digitales, marketing, etcétera. Están plataformas que simplemente apoyan y contribuyen a los sistemas tradicionales para gestionar mejor esos programas digitales. Y pues de tutoría y de
y preparación para exámenes docentes. Entonces, sin más, pues, Gabriel, nuevamente bienvenido. Me gustaría empezar haciéndote la pregunta de cómo ves tú la industria al día de hoy, ¿no? Hola, qué buena intro hiciste, muy completa, una buena visión de la realidad. De hecho, te quiero aportar con otros datos. En América Latina hay 120 millones de escolares y de esos 63 millones no manejan las nociones básicas de matemáticas y 43 millones no comprenden lo que leen. O sea, así de grave es para la UNESCO, esto es una crisis de aprendizaje. Y el punto es que, tal como tú dices, este sistema educativo antiguo no ha logrado resolver el problema por diferentes motivos y cada día cada día se va generando una mayor angustia en las familias, porque finalmente somos nosotros los padres, tú que tienes un hijo o hija chica, pequeña todavía, pero somos nosotros los padres los que queremos que nuestros hijos logren cumplir sus sueños. Sabemos que la educación es la base de esos sueños y que un sistema educativo que no está funcionando, sin duda que va a impedir que se cumplan esos sueños. Y en ese sentido es donde cada día son más los padres que están dispuestos a ayudar a sus hijos a incorporarse en el proceso educativo y por sobre todo a facilitar o pagar por servicios que faciliten su vida. Y ahí está la clave. Cuando tú tienes eh, padres comprometidos con la educación, influyes de hecho entre un 40 y un 60% en sus resultados, independiente del profesor. Y el punto es que cuando los papás se dan cuenta de esta realidad, además entienden que no tienen las competencias ni el tiempo muchas veces para poder apoyar a sus hijos en el proceso educativo, lo que hacen es contratar servicios como portal educativo que les permite facilitar su vida. Tú tenías ¿Okay? una pregunta recién, ¿no? Pues mira, digo, gracias por contribuir a las métricas. Hablas del tema de padres de familia y el poco engagement o el poco involucramiento que tienen, ¿no? Y puedo asumir que esto se ha derivado de una costumbre del pasado, ¿no? Arraigada generación tras generación, en que han desistido por tratar de buscar una mejor. Todo el mundo habla de yo siempre quiero aspirar a tener darle una mejor educación a mi hijo, pero muchas veces el sistema te reprocha y te retrae de hacerlo, y llega un punto en donde desistes, ¿no? Y ahí es donde ustedes, como portal educativo y las otras 100 empresas o más que existen en Latinoamérica, vienen a buscar, a volverte a invitar, ¿no? Porque también me imagino que has de conocer plataformas que se dedican justamente a eso, ¿no? A desarrollar una relación padre de familia, estudiante, institución académica, para generar justamente ese vínculo que permite esa proactividad familiar para justamente desarrollar las habilidades del niño, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, lo que sucede es que si tú analizas la realidad de los países que tienen mejores niveles de logro a nivel académico, en eso pasa lo siguiente. La composición familiar, es decir, el patrón cultural que hay en una familia, es más alto. Por lo tanto, en esos casos, la influencia del colegio no es tan grande en la educación de los niños. Los niños en sus casas leen, están acostumbrados por un tema de relación familiar y de costumbre, están acostumbrados a leer mucho, a hacer actividades con sus padres, etc. En América Latina eso no ocurre tanto. Por lo tanto, hay estudios que indican que mientras menos o más bajo es el patrón cultural que existe en las familias, más dependencia hay de los niños por acceder a un sistema educativo. Hay un porcentaje de estos niños que requiere mayor apoyo de los colegios porque no lo entregan las casas. Y ahí se va generando ese círculo vicioso que impide que los resultados sean positivos. Tú también lo mencionaste en tu intro. Lamentablemente en América Latina, el nivel docente no siempre es el mejor. Las personas que decidieron estudiar para ser profesores, para ser maestros, no fueron necesariamente los mejores alumnos o los mejores estudiantes en su época escolar. Por lo tanto, finalmente lo que ocurre es que estamos dejando en manos de
las personas que no siempre están bien calificadas para enseñarle a nuestros hijos. Y ahí se genera el problema. Cuando tú tienes, como en todo orden de cosas, cuando tú tienes un médico que no está muy bien preparado, seguramente la operación no va a ser la mejor. Eh, Finalmente uno decide si es que tiene las posibilidades de ir a un médico que cuesta un poco más, porque te aseguras un servicio de mejor calidad, que uno que cuesta menos. Lo mismo pasa en todo orden de cosas y eso obviamente se replica en el mundo escolar. Lo grave es que son esos, entre comillas, médicos los que terminan educando a los niños y por lo tanto se termina ampliando, alargando el proceso, ese círculo vicioso de que un estudiante no comprende lo que lee, no maneja las nociones básicas de matemática, no está preparado para entrar a una buena universidad, fracasa en la universidad en los primeros años. Hay muchas universidades en América Latina que no entienden cómo un estudiante de primer año de una carrera, por ejemplo, de negocios, pudo ingresar porque realmente no maneja las competencias necesarias como para estar en primer año, porque tiene muchas falencias de su época escolar. Y ese es el punto grave del tema educativo, que por otro lado se transforma, tú sabes que los emprendedores tenemos esa visión de donde hay un problema vemos una posible solución y una posible oportunidad. En mi caso, bueno, yo soy emprendedor desde el 2000, mi especialidad, yo soy máster en marketing, pero soy fanático tecnológico, aprendí a programar solo en el 2000, cuando tú te conectabas con modem en los computadores, tu internet era modem, por lo tanto era otra realidad. Pero en mi caso, lo que me pasó es que en mi primer emprendimiento llegué a asesorar a una de las principales editoriales escolares que hay en América Latina. Y ahí, junto a mi esposa, nos dimos cuenta que existen contenidos que no desarrollan necesariamente las habilidades que los niños necesitan hoy día. También lo mencionaste en tu intro. Hoy día tú estás educando para las necesidades que tenían los estudiantes hace 30 años atrás. No se modernizó con el acceso a Internet. Por ejemplo, durante el tiempo de COVID, muchos colegios pensaban que hacían clases en línea porque lo que hacían realmente era enviar un email con guías para trabajar, tareas, y dejaban que los papás hicieran todo el trabajo. Eh, las carreras del futuro todavía no se han inventado. Y nosotros pensamos que esa es una de las claves que se necesitan adaptar. En el caso de Portal Educativo, nuestra visión es generar un contenido curricular y otro extracurricular que lo que busque es generar justamente estos cursos especiales para que los niños puedan egresar o salir de Portal Educativo más preparados para la vida. Lo que hace Creana, lo que hace Platzi es genial, pero ellos se enfocan en realizarlo en personas que ya son adultas, mayores de 18 años, jóvenes, pero que son trabajadores generalmente o que tienen alguna carrera universitaria. Nosotros pensamos que esos mismos estudiantes pueden estudiar en Portal Educativo los mismos cursos, pero siendo niños. Ese es nuestro desafío. Nosotros queremos crear un currículum único que combine todo lo que es exigencia del colegio, porque en realidad ese es el primer enganche. Los papás queremos que a nuestros hijos les vaya bien y hoy día hay un sistema educativo y ese sistema educativo lo que busca es que los niños manejen ciertas competencias. Bueno, nosotros le entregamos esas competencias para que los estudiantes puedan tener buenas calificaciones, puedan aprender y optar a buenas universidades, pero paralelamente lo queremos complementar con cosas que les permitan tener facilidades y les permita tener un desarrollo para la vida. Que muchos estudiantes en América Latina no tienen no tienen la capacidad económica, por ejemplo, de ingresar a una universidad. Bueno, que estudie una carrera importante en Portal Educativo mientras es estudiante en sus últimos 3 años de estudio en la universidad. Ese es el complemento que vemos nosotros para el futuro. Como te comentaba, nosotros a partir de una experiencia personal con uno de nuestros hijos, con mi esposa, a él le costaba mucho entender a los profesores, en realidad no leía muy bien, y se esforzaba harto, nosotros lo tratábamos de ayudar, pero cuando llegaba al colegio se ponía nervioso, le tenía un poquito de miedo a los profesores. Hay alguien por ahí dijo que no existen los malos alumnos, sino que los malos profesores.
Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros, aprovechando nuestro conocimiento tecnológico y que ya habíamos asesorado una editorial escolar bastante importante, creamos un sitio web muy básico donde mi hijo empezó a estudiar, empezó a subir sus calificaciones hasta transformarse en el mejor alumno de su generación. Y ahí dijimos, bueno, así como nosotros, hay millones de papás, millones de padres que están en lo mismo, que ven con angustia que sus hijos por uno u otro motivo no logran dominar las materias y los contenidos que enseñan en el colegio, ya sea por aburrimiento. Tú sabes que hoy día el aburrimiento se llama déficit atencional en los colegios, ya sea por bullying, por miedo a preguntar, malos profesores, da lo mismo. Nosotros entregamos una solución que permite que un estudiante, independiente de su nivel económico, pueda aprender todos los conocimientos. ¿Escuchan ustedes ahí? Sí, te escuchamos. No sé Sí. qué pasó con Gabriel. Yo creo que se cayó Gabriel, pero esperemos ahora Dios haber caído, pero yo ahora, déjenme ver una cosa. Ah, se me apagó a mí mi video de alguna forma. Entonces, sí, digo, esperemos a que regrese Gabriel. Por mientras, lo que es muy interesante, digo, que menciona es, y recalcar que pues muchas veces el profesor es el malo. Eh, eh, y, 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 bueno, en fin, digo, algo que es curioso también, como mencionó Gabriel, muchas de las carreras y de las necesidades básicas que necesita un niño para evolucionar y progresar en el futuro no se ha inventado, no lo sabemos todavía, hay ciertas tendencias. Digo, como hoy, pues cuánta gente habla múltiples idiomas, pero pues hoy de qué le sirve, ¿no? No en un tema de filosofía y letras, pues no hay mucho que puedas, y no tengo nada en contra de esas carreras, vamos, pero no es algo que necesite el mundo al día de hoy, es algo que pues sí, filosofía y letras puede ser, pues ahora evolucionarlo, aplicarlo al mundo digital, al mundo moderno, a las nuevas tendencias educativas, etcétera, ¿no? Y hoy los idiomas que yo veo que más rentables son al día de hoy son los idiomas tecnológicos, o sea, el aprender a programar, ¿no? El lenguaje de diferentes códigos para desarrollar software, ¿no? Entonces ahí es donde que si el Node.js y el HTML5, etcétera, esos son los lenguajes del futuro que hoy están creando todo este tipo de plataformas, ¿no? Algo que me gustaría continuar y pues esperemos que Gabriel se pueda conectar es sobre las tendencias, ¿no? Las tendencias que estamos viendo hacia adelante, de algún digo yo que para no irme muy extenso, algo que me llama mucho la atención claramente y no podemos dar por alto es la realidad virtual y la realidad aumentada. Sonará muy lejos, pero creo que hoy ya es una realidad, esa realidad aumentada de la educación, una realidad virtual que está siendo aplicada para muchos sectores, industrias, no nada más para el educativo, también hay grandes avances inimaginables de la realidad virtual para el sistema de salud, ¿no? Y poniéndoles un ejemplo, y no es quererme salir del tema hacia la educación, hacia las innovaciones en health, en salud, pero para gente que se queda parapléjica, están empezando a mostrar muchos avances que la realidad virtual acelera mucho la reconexión de los nervios que pierde uno cuando se queda paralítico y que en una rehabilitación, pues lo que sucede normalmente en eso es que los cables que estaban conectados en tu sistema nervioso se rompen y entonces el cerebro ya no llega a poder, o sea, ya no logra esas conexiones para poder dar la acción de mover una pierna o caminar. Cuando tienes realidad virtual, estás
engañando a tu cerebro de lo real que se ve, de que en realidad tienes la capacidad de caminar. Entonces eso fortalece mucho los nervios y empiezan a haber situaciones en las que empiezan a reconectarse esos nervios y volver a acordar al cuerpo y al cerebro de que existe esa movilidad y esa función motriz, ¿no? Pero bueno, en el sentido de la educación, pues hay mucho aprendizaje que empieza a hacerse en aulas virtuales con realidad virtual o aumentada, que permite tener también una diferente experiencia. Y eso pues, sigue en pañales, pero es una evolución que vamos a ver próximamente en la educación futura de nuestros hijos y de las futuras generaciones, ¿no? Claramente también como padres de familia y a las tendencias que platicaba Gabriel, existen estos nuevos Learning Management Systems que le llaman, que es una forma de tú poder subir tu software. Digo, hoy lo empecé a hacer, o a la fecha lo sigo haciendo después de la pandemia, usar Google Classroom, ¿no? Que es de las más básicas, para poder interactuar con los profesores, el estudiante, ver su currícula o las actividades que tenía que hacer y cumplir, subir las tareas ahí para que los puedan calificar, porque el niño pues todavía no tiene esas capacidades de entender cómo subir esos documentos. Pero hoy mi hija domina mejor el Zoom que yo y tiene 5 años, ¿no? Y es algo por obligación, ¿no? Entonces, ¿ya estás de regreso, Gabriel? Sí, disculpen, se me cayó internet. No lo tenía preparado, pero bueno, estas cosas no las va a pasar a nuestros próximos estudiantes porque ahora vamos a lanzar una versión 2.0 que no va a necesitar internet para funcionar, por lo tanto, Mira, por ese lado mucho más inclusivo. aprovecho Mucho más de inclusivo, dar la Gabriel. invitación. Sí, claro. Claro que Ahora, sí. perdón, no sabía que habías regresado, entonces creo que las preguntas eran más para ti y hacerte preguntas. Ahora brincaré algo un poquito más radical. ¿Qué opinas de Twitch y TikTok, no? Que al día de hoy pues empiezan a ser que no nacieron para ser plataformas educativas, pero al día de hoy empiezan a convertirse en grandes, no son grandes fuentes, claramente hay que curar y hay mucho filtro que hay que hacer, pero empiezan a funcionar como plataformas para promover la educación. Sí, a mí me parece bien. Mira, cuando el 2009 más o menos, en 2009-2010, yo dentro de estas asesorías que realizaba para estas editoriales, me tocó el trabajo de enseñarle a los profesores de esa época TIC en el aula, el manejo de TIC y el manejo de tecnología. Y en esa época Facebook estaba como recién entrando, por lo menos en Chile, y ellos lo veían como una amenaza y nosotros les comentábamos que esto se podía transformar en una oportunidad si es que se hacía bien. Claro, el riesgo de esto es que hay mucha tentación al lado, porque estás en plataformas que tienen otro foco, un foco más de entretención, pero si se maneja bien, que depende ya de la mano de cada profesor, son tremendas herramientas. Nosotros empezamos a usar TikTok ahora hace poco para dar a conocer algunas cosas y nos funciona bastante bien. Lo mismo con Instagram o con Facebook, que ya es más tradicional. Pero son buenas Claro. herramientas, son muy buenas herramientas. En el caso de Twitch, se utiliza mucho, tú sabes que esa herramienta nació desde el concepto de la transmisión de videojuegos principalmente, y claro, también se puede aprovechar para los temas educativos. Yo soy de la idea que la tecnología y la innovación siempre pueden estar al servicio de la educación, pero depende mucho de quién lo maneje. Hoy Claro. día, ahí, tomando tu pregunta, creo que la clave es la capacitación de los profesores. En pandemia nos dimos cuenta que hay muchos profesores que, por ejemplo, no sabían Word o Excel, cosa que no debería ocurrir. O sea, todo el cuerpo docente debería tener una mejor preparación en ese sentido, de tal forma que, como son ellos los encargados de entregar conocimientos a nuestros hijos, puedan hacerlo de una mejor forma y además dando el ejemplo. Y mira que son pedazos de software creados hace 40 años, ¿no? Aproximadamente. Y que a estas alturas del partido exista todavía personas, sobre todo en la parte docente, que no sepa usar un Word y un Excel a estas alturas para educar, es inaceptable, ¿no? Ahora, hablando un poco más de portal educativo, ¿ustedes de alguna manera están empezando a incluir tecnología, o sea, uso de inteligencia artificial, por ejemplo, para ciertas cosas? ¿Lo estás pensando no necesariamente en el front, sino en el back,
que te permita esa información o ese machine learning, vamos, ¿no? De que entienda mejor a tu usuario para poder lograr ese aprendizaje adaptativo en donde realmente pues, Portal Educativo pueda irse adecuando y adaptando en el aprendizaje, de la forma, ¿no? En el aprendizaje de cada uno de los usuarios. Sí, claro. De hecho, actualmente nuestro sistema incluye una medición utilizando inteligencia artificial de todos los conocimientos que van logrando los estudiantes. Se alimenta a través de nuestros quiz y en base a eso proponemos mejoras. El tema importante ahí, y que también quiero destacar, tú sabes que para desarrollar Machine Learning tú necesitas muchos datos. Y en ese contexto, una de las ventajas que nosotros tenemos en Portal Educativo es que sabemos qué necesitan los estudiantes en cada época del año de todos los países de América Latina, porque tenemos una zona que es gratuita, que tiene 2 millones de visitantes mensuales de estudiantes de Latinoamérica. Por lo Wow. tanto, manejamos ese tipo de información. Ahora, lo que queremos hacer es dar un salto más, de tal forma que nosotros podamos predecir si es que un estudiante a principio de su año escolar va a tener que repetir su curso o reprobar su curso o no. Y de tal forma, por ejemplo, si tu hija cuando entre a primero toma este test, tú vas a saber cuáles son las competencias que deberías De desarrollar en ella fortalecer. a principio de año, o sea, en septiembre, en el caso de ustedes, para que a fin de año no te encuentres con sorpresa. Muchas veces los papás, especialmente cuando los niños son más grandes, se dan cuenta que su hijo está a punto de reprobar un curso a mitad de Pero ya año demasiado tarde. o a finalizar el año cuando ya no puede hacer nada. Con esta herramienta, con manejo de inteligencia artificial, nosotros podemos desarrollar una ruta de aprendizaje real. Mira, qué interesante. Ahora, Gabriel, digo, antes de pasar a la, o sea, a la sesión de preguntas y respuestas, cuéntanos un poquito de la situación actual de Portal Educativo, ¿no? Nada más para poner un poco en tu contexto. Acabas de mencionar que en una parte gratuita tienes 2 millones de visitantes o de estudiantes promedio mensuales. Cómo se ve realmente Portal Educativo hoy, ¿no? En cuanto al número de estudiantes, el impacto que has generado el día de hoy y a qué se debe, vamos, ¿no? Porque esto no lo has podido hacer solo. Y me imagino que tienes un equipo y han sido años de trabajo y capital privado que te ayudan a crecer. Y sin esa gasolina, pues no estarías donde estás al día de hoy, ¿correcto? Sí, exactamente. De hecho, nosotros, Portal Educativo nació como idea el 2012 más o menos. Eh, el 2012 nosotros presentamos un proyecto en Chile. Hay una institución que se llama Corfo, que financia muchos proyectos. En ese sentido, Chile tiene bastantes ventajas y a través de ellos logramos obtener $100.000 que nos permitieron crear contenido. Eh, Antes yo tenía otro emprendimiento de desarrollo tecnológico y lo fui dejando poco a poco hasta que llegó el 2019, cuando nosotros decidimos dedicarnos 100% a Portal Educativo lanzando un MVP. Lo lanzamos en Chile. Nuestra estrategia fue lanzar este MVP de cursos de pago a través de un modelo de suscripción. Cuando nuestra plataforma gratuita alcanzara 1 millón de visitantes, eso lo logramos en el 2018. Como manejábamos todos los datos de los estudiantes en el sentido de qué cosas necesitaban de acuerdo a qué cantidad del año, manejábamos entre comillas y conocíamos entre comillas la oferta, la demanda, y en base a eso empezamos a crear ofertas. Por ejemplo, sabíamos que los estudiantes de cuarto de primaria en cierta época del año tenían que ver un contenido específico de fracciones en la recta numérica. Por lo tanto, realizamos un estudio, nos dimos cuenta que esos contenidos se podían resolver de mejor forma con ejercicios, pivoteamos, hicimos pruebas, hasta que resultó un modelo que es el que tenemos actualmente. Es Y un hoy, trabajo. hoy ¿cómo está ese modelo? O sea, más de profundizar en los detalles, sino en los resultados. ¿Cuántos estudiantes tienes actualmente en Portal Educativo? Nosotros en Chile
tenemos 4.200 estudiantes aproximadamente. Como te digo, nuestro modelo busca, lo que nosotros buscamos ahora es replicar nuestro modelo que ya es exitoso y rentable en Chile, en el resto de América Latina, comenzando en México y Colombia. Por eso hoy día estamos levantando una ronda de $1 millón. Acabamos de salir de 500 Startups, que nos apoyó en un proceso, de tal forma que nuestro objetivo es replicar este modelo, como te estaba comentando, en Claro, estos países o que sea, son esos 4,000 son inversionistas, digo, perdón, son son de estudiantes pago. que ya están pagando por Sí, una claro. suite mucho más profesional. Pero en general, pues, estás teniendo más de 2 millones de estudiantes y de visitas en la región latinoamericana. O sea, hoy tienes presencia en más de 5 países o 7 países de Latinoamérica. Principalmente de las 2 millones de visitas, 700.000 son mexicanos, 400.000 son colombianos, 300.000 son argentinos, 200.000 son chilenos. Lo que nosotros hicimos fue tomar el modelo, primero lanzarlo en Chile, hacerlo que funcione a través de sistemas de suscripción, y ahora que funciona bien, a través de un currículum internacional, es decir, que el estudiante mexicano, el peruano, el chileno pueden estudiar en portal educativo, tomarlo y replicarlo en los países donde tenemos más visitas. El primer país con más visitas son los 700.000 estudiantes mexicanos, por lo tanto partimos en México, y en Colombia, con la idea de replicar este modelo, como te comentaba, y de poder apoyarlos en su proceso educativo. Claro, un estudiante generalmente lo que hace cuando tiene alguna duda es entrar a Google y escribir en Google multiplicaciones y fracciones o fracciones en la recta numérica, y nosotros por SEO estamos en los primeros lugares de los resultados de búsqueda. Esto lo hicimos de forma orgánica a través de sistemas de programación. Por lo tanto, ingresa a nuestro contenido, estudia una parte del contenido gratuito y generalmente necesita más dudas, o sea, tiene más dudas, o quiere practicar, o quiere preguntar con un profesor, o quiere participar en una clase Claro, particular o una clase grupal. Eso es lo que hace Portal Educativo. Nosotros buenísimo, tenemos, Gabriel. tenemos para terminar, Dime. una metodología que lo que hace es que el estudiante pueda estudiar, practicar y preguntar todo en un mismo lugar. Porque cuando una de estas cosas falla, se genera un vacío de conocimiento, y ese vacío de conocimiento es el que se arrastra por toda la vida. Claro. Y eso, bueno, es justamente los problemas principales que hemos venido platicando de las fallas sistémicas que tiene ahora el sistema educativo a nivel, pues, pudiera decir, global. Y bueno, pues con esto yo creo que terminamos esta conversación. Digo, aquí básicamente como conclusión, digo, hemos visto que hay una 120 millones de estudiantes. Hoy Gabriel empieza a atender esos 2 millones, empieza a impactar a 2 millones. Es una cifra mínima de la necesidad de los estudiantes que hay allá afuera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que un esfuerzo moderado al día de hoy, digo, a proporción del tamaño de la industria, Gabriel hoy está generando un gran impacto a 2 millones de personas, ¿no? Entonces, imagínense el poder ver cómo proliferan este tipo de tecnologías educativas en la región, y poder abarcar el 100% de la población y estar atendiendo al 100% de la población, generando esa inclusión educativa a nivel regional. Y por eso la importancia de que es una mega tendencia. Hoy creo que el COVID despertó muchísimo ese cambio de paradigma en el ser humano, sobre todo padres de familia y también gente ejecutiva que se necesita en el higher education reentrenarse para mejorar sus capacidades profesionales, ¿no? Y mantener sus trabajos. Pero principalmente el sector de estudiantes es enorme, ¿no? Y entonces el movilizar capital hacia estos emprendedores como Gabriel es importantísimo, porque más allá de los retornos potenciales que uno puede crear, porque el día de mañana, pues, el portal educativo no tengo duda que va a estar atendiendo a más de 6 millones de latinoamericanos, a mejorar sus capacidades o adaptarse a un sistema educativo moderno. Y eso, pues, al crear mayor impacto, pues nos beneficiamos todos, ¿no? Una mejor calidad de vida para todos a través de mejorar la educación, ¿no? Entonces, no está de más invitarlos, es comentarles que es una gran industria para invertir en ella, es una mega tendencia y hay grandes oportunidades de invertir en este sector
que más allá de los retornos monetarios a través de una inversión, pues son los retornos no cuantificables o de impacto intangibles que puede crear el unirnos más como sociedad a propiciar e invertir en este tipo de soluciones que van a mejorar, que van a crear esa abundancia en la región y así crear ese progreso que necesitamos para incrementar la calidad de vida, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Gabriel. Me gustaría pasar a la parte de resolver algunas preguntas que tenemos ya, algunas en el chat, ¿no? Y también invitar a la audiencia, sobre todo, a levantar la mano y que se genere esto más en un ambiente conversacional que en un chat y de pregunta y respuesta, ¿no? Entonces, digo, nada más para empezar, aquí Ana Osorio pues le hace una pregunta a Gabriel, ¿no? De quiénes son los estudiantes que más se acercan a la plataforma como portal educativo, si es homeschool o estudiantes en sistema tradicional. Gabriel ya contestó en ese sentido que pues son ambos, pero sobre todo principalmente es la gente para reforzar el sistema tradicional escolar, ¿no? Muy poca gente lo está usando al diario de homeschool, pero yo creo que esto va a ser una tendencia, ¿no? Entonces, no sé si Gabriel tienes algún dato de si esa cifra va en crecimiento en base a la adopción de portal educativo como una solución para el homeschool. Ahí sí. Va creciendo, pero ahí se genera algo parecido, o ahí se genera un problema, que es la certificación, que es lo que comenta en el chat Santiago Herrera. En los países de América Latina tú necesitas una certificación y son las instituciones educativas validadas por los ministerios de educación de sus respectivos países los que certifican, salvo que Claro. en ciertos casos tú puedes obtener una certificación internacional a través del convenio de La Haya. Nosotros tenemos un acuerdo con una escuela sombrilla, que es una especie de colegio en Estados Unidos, que lo que hace es poder certificar con las calificaciones que los estudiantes obtienen en portal educativo. Pero la validación va a depender de los ministerios de educación. En teoría, al Pero pertenecer a... eso regresamos justamente al tema del control que existen en los ministerios o Sí, en las claro. secretarías públicas de educación de cada gobierno, que de alguna manera quieren controlar y decidir y ellos definir si en realidad eres un buen estudiante o un mal estudiante. Exactamente. Cuando creo que no son ellos los responsables para calificar eso. Por eso creo que más allá de hablar, creo que conocemos esa problemática, pero yo sí considero que esto va a evolucionar como ya está sucediendo en diferentes partes del mundo, inclusive varias tendencias en México que yo veo en empresas modernas. Pues ya no pides un currículum basado en tu historial educativo, es un currículum ni siquiera tampoco en tu historial en dónde trabajaste, sino ya es un tema de aptitudes y de resultados. Ok, me gusta que hayas trabajado en esta compañía, dice algo de ti, de tu personalidad, de tu cultura, ¿no? De tu cultura laboral, etcétera. Pero ¿qué lograste en esa compañía? ¿Qué contribuiste, no? En diferentes ámbitos. No tanto el aprendiz, fui genio en matemáticas. Pues sí, pero Sí. no, y mismo Google y Facebook de este mundo, pues hasta por un tema de discriminación, ya no están utilizando el tema de que si vienes de tal escuela o de tal escuela, si tuviste un diferente calificación, vamos, salí con un GPA de 4 o saqué 10 de calificación en Latinoamérica, pues ¿de qué sirvió? Sí, es uno de los temas que está en discusión. Bueno, hay diferentes visiones. Yo soy de la visión de que las carreras del futuro, las carreras profesionales del futuro todavía no se inventan. Cuando yo estaba en el colegio no existía la carrera de diseño de videojuegos, por ejemplo, y hoy día está lleno de carreras así. Creo que las EdTech tienen una función bien importante y especialmente en el sistema escolar. Esa misión es, además de educar a los estudiantes, es abrir los ojos. Es un trabajo difícil porque muchas veces tocas contra paredes de sistemas que son antiguos y que están ya están integrados dentro de la sociedad, pero que poco a poco han ido tomando un papel importante y preponderante. De hecho, en pandemia la pandemia sirvió justamente para que muchos papás se dieran cuenta que los niños están mucho tiempo en el colegio para aprender muy poco.
No se entiende cómo un estudiante puede estar de 6 a 8 horas en un colegio y salga del colegio sin saber sumar o dividir. No tiene ningún sentido. Y ese es el punto. Aquí el sistema educativo en general se enfoca más en cumplir con una malla curricular que cumplir con los conocimientos que un estudiante debería manejar. Y eso Es es lo los grave, resultados, con los justamente. resultados. Cumplió con sexto grado, vino todas las horas, pasó todas las clases, cumplió con sus tareas, pero no estoy midiendo realmente si el niño aprendió o no aprendió y si eso fue benéfico para él, ¿no? O para la sociedad. Pero creo que eso está cambiando y por eso digo, me da mucho gusto contribuir a la industria, ser inversionista en la industria. ¿Por qué? Porque aprendo de ella, ¿no? Más allá de los retornos que puedo llegar a tener por nuestras inversiones realizadas en empresas como la tuya, en un futuro, que es una especulación, lo hacemos más por el impacto, ¿no? Por esa misión de decir, oye, que tenga los recursos o que tenga mayores recursos para que Portal Educativo no sean 2 millones, sino sean 10 millones de Exacto. latinoamericanos, realmente beneficiándose de un programa más adaptivo a tu ritmo y a tus necesidades, dependiendo de, porque cada ser humano fue hecho diferente, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues digo, me da mucho gusto el que podamos contribuir a la causa y al final eso es lo que realmente genera cambios importantes en el mundo y eso es lo que realmente genera un impacto positivo. Entonces, si impactas a más de 1 millón de personas, pues eres millonario. Si impactas 1 billón de personas, eres billonario, vamos, ¿no? Y aquí la gratificación de poder contribuir a la industria es enorme y pues, te agradezco mucho, Gabriel, el haberme acompañado a fortalecer este discurso, ¿no? Y un poco el mensaje es, no importa tus calificaciones, ¿no? Si nos están escuchando o nos escuchan en un futuro, en la postgrabación, estudiantes, ¿no? Más jóvenes, pues, que no se preocupen por las calificaciones. Yo no creo que eso va a cambiar radicalmente en los próximos 10 a 15 años, a lo mucho, si no es que antes. ¿No? Y bien, pues agradecerle también a toda la audiencia, si no hay otras preguntas más que quisieran hacernos, pues dar por terminada esta sesión y pues verlos allá afuera. Nos encantará coinvertir con ustedes. Entren a arcángeles.com a ver, a conocer más sobre los logros que ha creado, bueno, que ha logrado Gabriel con Portal Educativo, su visión hacia dónde va. Tenemos un podcast donde recientemente también lo entrevistamos, donde hablamos específicamente más en su visión, en las tendencias que él ve de su mercado, qué está resolviendo y hacia dónde va, que puedan nutrirlos ustedes también tanto en conocimiento como también animarlos a poner su primera piedra, su primera ficha, su primera inversión en Gabriel y ayudar de esa manera a crecer la industria educativa para el beneficio de todos, ¿no? Más allá de los retornos económicos que pudiéramos obtener al diversificar un portafolio de startups en diferentes sectores, como puede ser educación, que es mucho lo que Arcángeles se especializa, es buscar sectores estratégicos de la sociedad, ¿no? Que permitan crear abundancia, incrementar la calidad de vida del ser humano, inclusión educativa, inclusión financiera, inclusión en salud, digo, principalmente como mejorar la calidad de las entregas, de la logística, que permita abaratar los costos para recibir productos y servicios en casa, o fuera de casa, telemedicina, etcétera, ¿no? Entonces, es el tipo de negocios que nos encanta y no le digo proyectos, pues nunca me ha gustado la palabra proyecto, porque un proyecto para mí es el proyecto de la escuela que te hacen de poner un Alka-Seltzer con tinta roja y entonces simulas un volcán. Ese es un proyecto de química, pero para mí son negocios, las startups son negocios en formación. Son una empresa que está evolucionando a convertirse en un negocio escalable, enorme, con mayor impacto que cualquier otra compañía tradicional encajonada en 4 paredes, ¿no? Al pie de calle. Entonces los invito a conocer más sobre Arcángeles, Arcángeles Más que Inversiones. Puedes aprender a invertir. Tenemos Arc Education, que es una academia de inversionistas. Es un estilo portal educativo, pero enfocado 100% hoy por hoy a cómo invertir en este sector, en este tipo de compañías, cómo analizamos empresas, etcétera. Y estamos por ampliar la oferta de contenidos educativos para finanzas personales. ¿Por qué? Pues porque necesitas conocer aún más de lo que hay allá afuera para que entonces puedas tomar tú mejores decisiones, tomar el control sobre tu patrimonio y empezar a diversificar portafolios
tanto en diferentes activos como en diferentes industrias, en diferentes parámetros de riesgo, vamos, ¿no? Entonces, pues agradecerle mucho a todos y encantados de estar por aquí. Nos vemos cada martes para hablar un tema distinto. No siempre va a haber un invitado especial como hoy, como Gabriel, pero sí estaremos hablando de temas tendenciosos enfocado a la inversión, ¿no? Y pues muchas gracias a todos. Gracias, Gracias Gabriel. a ti por la invitación. Que estén bien. Buenas noches. Igualmente.